Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, déjenme darles un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Estamos en esta serie de Eclesia, y Eclesia significa iglesia. Entonces, lo que yo quiero hacer es, ya que Dios mediante estamos a 2 domingos por terminar esta serie que en lo personal ha sido de gran bendición para mí. Espero que sea para ti, espero que esta serie de Eclesia, lo que tenga en tu corazón y en tu mente es una estructura de lo que es una iglesia bíblica, de lo que podamos pensar y no asumir, sino entender bíblicamente cómo luce una iglesia bíblica. Entonces, la idea de esto es que Dios permita y que a lo largo de nuestro caminar juntos, o sea, que tú estás llegando a Gracia sobre Gracia o ya estás en Gracia sobre Gracia, la idea sería que juntos deseemos lo que la Biblia describe y debe lucir una iglesia bíblica. Entonces, déjame tratar de darte un resumen. A 2 domingos de terminar, quiero no perder de vista que hemos recorrido un bosquejo y un bosque detrás de nosotros, y puede ser que los bosques y los árboles luzcan igual, entonces no quiero que los perdamos. Entonces, déjame recordarte que comenzamos con esta afirmación, y es que la iglesia es de Cristo. Hablamos que es por eso que nos suma y nos da mucha importancia ver cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es por eso que queremos entender honestamente y seriamente, gozosamente, lo que hacemos cada domingo y durante la semana. Es de gran peso para nosotros porque la iglesia es de Cristo, porque fue comprada por Cristo. Y no simplemente que es de Cristo y fue comprada por Cristo, que esas fueron las 2 primeras predicaciones, pero después compartí de este glorioso milagro, y es que la presencia de la Trinidad de alguna u otra manera mora en ti, vive en ti. Si has profesado a Cristo como tu Señor y Salvador, y si te has arrepentido de tus pecados, hay una gloriosa verdad, y es Emmanuel, Dios con nosotros, y a la luz de Juan, Dios en nosotros, y esto es de suma importancia. Entonces, no simplemente que es de Cristo, fue comprada por Cristo y nosotros disfrutamos su presencia, pero la iglesia de Cristo ha sido dotada por Cristo con dones que Dios le ha dado a cada creyente, y estos dones, estas habilidades dadas por Dios, no son simplemente para el recipiente o creyente que los guarde. Se supone que la iglesia dotada por Cristo se le ha dado dones a cada uno de nosotros, creyentes, para ser usados en la iglesia local con el fin de exhortar y prepararnos para el ministerio o la obra ministerial, que esto debe lucir todos los días. Se nos ha dado todo esto para usarlos, no simplemente esto, sino también hemos visto que la iglesia tiene 2 oficios. Dios le ha dado a la iglesia del Nuevo Testamento 2 oficios. El oficio de los ancianos, que fue el que cubrimos 2 domingos, donde expliqué que el oficio del anciano es para liderar, pastorear, gobernar, cuidar y enseñar la palabra. Él tiene, o ellos tienen autoridad para lograr hacer todo esto. Y vimos entonces también el oficio de los diáconos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos ayudan a estos ancianos sirviendo en las tareas de la iglesia para que precisamente los ancianos no dejen de hacer lo que fueron llamados a hacer, y es entregarse a la oración, al estudio de la palabra, proclamación de la palabra, enseñanza de la palabra y cuidado del rebaño de esta manera. Eso es lo que hemos visto hasta el domingo pasado o el antepasado, y el domingo pasado lo que vimos fue cómo empieza entonces a lucir una comunidad del evangelio. Una comunidad del evangelio, una que ha probado y vive ese evangelio. Entonces, de alguna u otra manera, lo que yo he tratado de hacer es, quisiera que viéramos esta serie de iglesia, que lo hemos visto la iglesia desde lo alto, es decir, es de Cristo, es de Dios, la hemos visto desde lo alto. El domingo pasado la vimos desde adentro, cómo luce ella desde adentro, y comenzando este domingo y el próximo domingo, cómo ella entonces luce hacia afuera. Entonces, quiero que ahí veo yo en la Biblia un patrón, veo un ciclo, por decirlo así. Ella eleva su vista al Señor, conforme a la palabra, y dice cómo luce lo que te pertenece a ti, cómo luce esto dentro de nosotros. Y entonces, hoy hablaremos del evangelismo, y la próxima semana sobre las misiones. Entonces, una iglesia que se moviliza hacia afuera localmente,
para movilizarse globalmente. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy a lo largo de esta predicación, lo que Gio leyó, este gran precioso evangelio de Cristo, el cual lo vamos a ver en dos maneras. Fuimos reconciliados con Dios, segundo, para proclamar la reconciliación de Dios. Lo que Pablo nos enseña es que fuimos reconciliados con Dios. ¿Para qué? Para proclamar la reconciliación de Dios. Así que comencemos con el primero, y es que fuimos reconciliados con Dios. De una vez el versículo 19, al final del versículo 19, yo quiero que tú estés leyendo y viendo tu Biblia, porque al final del versículo 9 hay algo que sucede, y es, se te ha asignado una tarea, se te ha dado una misión, por decirlo así, a cada creyente. Y en las palabras del apóstol Pablo dice que se nos ha encomendado a nosotros que la palabra, circula eso, de la reconciliación. Pablo dice una vez que el creyente se le ha asignado esta tarea preciosa de la reconciliación, y es tan obvio que la reconciliación es el tema de estos versículos para el apóstol Pablo, que en tan solo 4 versículos, y ve a casa y hace esta tarea que yo ya hice, subraya cada vez que tú veas la palabra reconciliación del versículo 18 al versículo 21, que son 4 versículos, y te vas a dar cuenta que aparece 5 veces la palabra reconciliación. Entonces, si vemos esta repetición de las palabras, nos vamos a dar cuenta que es muy importante lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a la iglesia. Hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados con este glorioso Salvador. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque antes de verte como un proclamador de la reconciliación, es muy importante que te veas, si has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, como uno que ha sido reconciliado con Dios. Si tú no te has visto por gracia como un reconciliado con Dios, probablemente el llevar esa proclamación y esa reconciliación a otros no va a lucir como debiera lucir. No va a haber el deseo que debiera haber, no va a haber ese genuino deseo de ver a otros conocer a Cristo, por lo que acabo de decir. Si no me veo primero como uno reconciliado con Dios, me va a costar entonces ver la necesidad de ser un proclamador de esta reconciliación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú no logras entender el milagro de la reconciliación con Dios, por Dios, tú no verás el privilegio y la responsabilidad de compartir este evangelio. ¿Sabes qué? Yo veo muchas veces, y lo vi en mi corazón, y por eso oro que Dios me siga recordando este glorioso evangelio, que como creyentes, y le hablo al creyente que ha profesado a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, asumimos el evangelio. Ya es algo normal. Ya el yo poderme dirigir a Dios es como, sí, pues ya es mi Dios, es mi Salvador. Pero no nos asombramos de lo que realmente es el saber que de ser enemigos somos sus hijos. No nos asombramos el cantar canciones que digan y proclamen que Él se entregó por mí, que Él recibió el castigo por mí, que toda la ira santa de Dios fue derramada sobre Él. Eso el creyente desafortunadamente llega a escucharlo y ya es como que, yo ya sé eso. Pero el evangelio de Cristo no es una nota de simplemente tú saberlo. Es una nota que diariamente debe llevar al corazón y a la mente a la adoración a Dios y al asombro para con Dios. Si tú escuchas el evangelio y para ti simplemente son palabras, yo quiero que tú ores y ruegues a Dios que eso se convierta en lo que debe ser tu vida. Y si para ti simplemente el evangelio es algo que ellos creen y yo no creo, mi oración es que hoy mismo tú puedas ver que Dios mismo ruega por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Este milagro del evangelio, de la reconciliación de Dios, es tan glorioso esta restauración que la palabra que Pablo usa aquí, reconciliación, viene de un verbo que es catalazo. ¿Y sabes qué significa? La restauración del favor con Dios. Hasta que tú no te veas en esa división, que, querido amigo, si tú no estás en Cristo, tú no disfrutas de una paz con Dios. Si tú no estás en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Cristo como Señor y Salvador, quiero decirte que no disfrutas el favor de Dios. Y esto, en vez de ser una condena para ti, es una oportunidad que veas la gracia de Dios al permitirte escuchar esto. Porque esa no tiene que ser la nota final de tu vida. El hecho en que tú te veas con este favor, no favor para con Dios, es una oportunidad de preguntarte cómo entonces yo puedo buscar este favor con Dios.
Y la única manera que el texto lo ha dicho, lo hemos cantado, hoy se te va a ilustrar aún por los elementos, es por medio del sacrificio de Cristo. La única manera entonces poder reconciliarnos con aquel el cual hemos ofendido por nuestro pecado es el arrepentimiento de nuestros pecados y ejercer esta fe dada por Dios a nosotros y ponerla en Cristo. El glorioso evangelio es este misterio de la reconciliación con el Dios Santo, que cuando nosotros hemos pecado para con Él, Él no tuvo por qué salvarnos. Y la pregunta es, ¿tú realmente lo ves así? ¿O tú te ves como aquella persona que dice, bueno, yo no era tan malo o no soy tan malo, por tanto, ¿cómo hace que Dios me tiene que perdonar? Pero el glorioso evangelio de la Biblia muestra que tú no eres bueno, que yo no soy bueno, que uno es bueno y este es Dios. Por tanto, para que tú veas la necesidad de la reconciliación que el apóstol Pablo está diciendo, y esto procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo, yo creo que tú vayas ahora conmigo a Romanos, capítulo 5, y tú puedas ver las palabras similares que Pablo usa aquí en 2 Corintios con Romanos capítulo 5, y tú puedas notar en tu Biblia que lo que estoy hablando no es Michael hablando, es Cristo por medio de su palabra, mostrándote que hay una necesidad de la reconciliación. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 5, versículo 10 al 11. Porque si cuando éramos enemigos, escucha esto, para el creyente inmediatamente se dice a sí mismo, antes de Cristo hubo una etapa en mi vida que yo era un enemigo y una enemiga de Dios. Desafortunadamente, hoy en día tú no escuchas esto. Porque eso sería ofenderte. Eso sería un hate speech o un lenguaje ofensivo y de cierta manera de odio para contigo. Pero bíblicamente hablando, es un lenguaje que busca amarte mostrándote al gran Salvador. Porque si la Biblia puede llegar a decir que hubo un tiempo donde nosotros éramos enemigos, también ahora en Cristo hay una verdad sobre aquellos que han profesado a Cristo y se han arrepentido de sus pecados. ¿Cuál es? Fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, para el creyente, antes de ser un proclamador de esta reconciliación, él tiene que verse como uno que ha sido reconciliado con Dios y entender y comprender y meditar y adorar a Dios en el gran misterio de que yo, este gran pecador, ha sido reconciliado con este gran Dios Santo. Por lo tanto, el creyente tiene que entender que de ser enemigo, ahora soy su hija o su hijo por medio de su Hijo. El creyente tiene que entender estas grandes verdades, que de ser un enemigo de él, ahora soy su hijo por medio del Hijo. Y esto es un favor inmerecido e incomparable. Por eso es que de esta fuente nosotros bebemos diariamente. Por eso es que para nosotros no hay tal cosa como injusticias. Porque todo lo que pasa bajo este mundo caído son cosas y consecuencias del pecado. La única injusticia en el mundo fue que el Cristo único, justo, haya sido injustamente crucificado. Por tanto, nosotros bebemos de esta fuente diariamente. Para entender todo lo que pasa en nuestro día, para entender lo que pasa en mi vida, yo voy a la cruz y miro lo que Cristo hizo por mí y elevo mi vista donde Él está. Por lo tanto, mi identidad, mi propósito, mi valor se encuentra en Él. No en nadie más, no en otra cosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte de una nueva creación. Ahora, si tú vas al versículo 17 ahí mismo de 2 Corintios 5, es precisamente lo que Pablo dice. Es un versículo que quizás estás memorizado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Cristo, bajo una nueva creación que hasta ahora prueba ciertas verdades de lo que vendrá a ser en aquellos nuevos cielos y en la nueva tierra. Esos nuevos cielos y esa nueva tierra no habrá pecado, no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá conflicto. Pero mientras que llegamos allá, hay una doble
realidad y es miramos allá, pero podemos probar lo que podemos disfrutar aquí y disfrutaremos perfectamente allá. Y esto es nuevamente que somos nuevas criaturas bajo una nueva creación. No solo que nuestra enemistad estaba con Dios y quedó atrás, sino unas grandes verdades para el creyente es que el pecado ya no lo controla, no lo gobierna. De ser enemigo de Dios por tu propio pecado contra Dios, ahora eres hijo e hija de Dios. Por lo tanto, lo que gobernaba este corazón, dado al pecado, era el pecado. Ahora el creyente disfruta que es libre del control, del dominio del pecado, que tan fácilmente nos envuelve y nos hace pecar y revela lo que hay en nuestro corazón. No simplemente esto, sino que el apóstol Pablo dice que esta nueva criatura, bajo esta nueva creación, es aquel que ya no mira a las personas según la carne. Es decir, ya no vemos a los demás como simplemente individuos compuestos de un cuerpo, pero lo vemos como individuos compuestos del alma. Donde para nosotros debe ser de mucha importancia no simplemente tu cuerpo físico, pero tu alma. Y el creyente ya no está pensando simplemente en términos físicos. Él piensa en cómo mi vecino, si no conoce de Cristo, como decía el pastor Alex, si no conoce de Cristo, hay una realidad sobre sus hombros y es la santa ira de Dios. No simplemente que hay una gran realidad y es la santa ira del Dios santo sobre sus hombros, pero a la misma vez hay un destino seguro para aquel individuo y es un lugar llamado el infierno. Pero como nosotros se nos ha enseñado que esto ya no se habla, que esto es de odio, hemos entonces abrazado narrativas contrarias a la Biblia y no mencionamos lo que la Biblia dice e informa y nos dice que debemos hacer y creer. ¿Y sabes qué ha pasado? Una completa pasividad con el evangelismo. No, yo no me quiero meter ahí, yo no quiero ofender, yo no quiero decir esto porque yo mejor no le voy a decir que si no conoce a Cristo se va a ir al infierno. No, yo mejor no digo esto. Pensando que estamos amando, no estamos amando. Porque si nosotros decimos creer que el amor es Dios y lo que Él dice, entonces vamos a hablar como Él habla. Vamos a decir lo que Él ha dicho. Y vamos a confiar que primero es mi responsabilidad delante del Señor, que el cómo yo le caigo bien a mi familiar, a mi amigo, o a mi vecino, o a mi desconocido. Y yo sé que hay una manera de decirlo, hay un tiempo que decirlo, pero hay que decirlo. Y para el creyente la oportunidad es esta. ¿Por qué entonces hablar de esta manera es no odio, pero es amor? ¿Sabes por qué? Porque el versículo 14, Pablo acaba de decir una cosa y es lo siguiente. Pues el amor de Cristo que nos apremia. ¿Y qué es esto? Nos controla. El no compartir de Cristo con alguien no es amor. Podría llegar a decir que es hasta odio para con esa persona. Porque si conociendo la narrativa bíblica y si realmente la he creído y tú no conoces de Cristo y vas a pasar el resto de la eternidad sin Cristo en un lugar llamado infierno bajo la santa ira de Dios y yo no te digo nada, yo no te estoy amando. Yo no te estoy amando. Pero cuando te digo si este es tu destino, pero Dios, como vamos a ver más adelante, rico en misericordia, por el amor con el cual Él nos amó, dio a su Hijo por nosotros. La iglesia tiene el mensaje completo, porque tiene la palabra de Dios completa. Es la iglesia a la que se le ha dado esta tarea de la reconciliación. Y me encanta que los términos de la evangelización sean reconciliación. Es una de las cosas que más me anima del evangelismo y lo que yo creo cuando evangelizamos, yo no salgo a evangelizar para hacerte sentir mal, para condenarte, para aplastarte y para dejarte así. La tarea evangelística comienza con una base y es buscar tu reconciliación con Dios. Sí te voy a mostrar tu necesidad de un Salvador por medio de tu pecado, pero a la misma vez yo no te voy a dejar ahí. Tú tienes que entender que hay un sumo Salvador que ha venido y ha venido a este mundo, se ha dado en una cruz para entonces salvarnos. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo dice en el versículo 18, y todo esto procede de Dios. La reconciliación divina es una obra divina. Por lo tanto, nuestro deseo de proclamar y ser proclamadores de Cristo, como embajadores de Cristo, radica precisamente en que conocemos a aquel glorioso Dios que nos ha reconciliado con Él y de la misma manera Él mismo ha reconciliado
su iglesia con Él, que es lo que Pablo dice en Romanos 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio este misterio de la reconciliación. Por eso es que nosotros creemos en la soberanía de la salvación de Dios. Nosotros creemos que nuestra tarea es anunciar las verdades de Dios, pero tu tarea y mi tarea no es salvar a nadie. Porque nosotros no salvamos a nadie, ni nos salvamos a nosotros mismos. Si tú haces realmente una autoevaluación de tu salvación y llegas a la conclusión que tú contribuiste algo para ser salvo, tú no has entendido la salvación. Pero cuando tú entiendes que la salvación es obra de Dios, por la gracia de Dios, entonces tú entiendes que sí eres un instrumento en las manos de Dios para llevar este glorioso evangelio a toda persona, localmente y globalmente. El creyente entonces tiene esta confianza en que Él va a hablar y Él va a anunciar. ¿Y quién va a salvar? Él. Él lo va a hacer. No nosotros, Él lo va a hacer. Y uno de los libros que más me ha influenciado a mí, uno de los teólogos que más me ha influenciado es el pastor y teólogo J.I. Packer o J.I. Packer. Y en su libro Evangelism and the Sovereignty of God, Evangelismo y la Soberanía de Dios, dice lo siguiente. Yo quiero que tú escuches esto y que esto te movilice. Escucha esto. Si bien es cierto que siempre debemos recordar que es nuestra responsabilidad proclamar la salvación, nunca debemos olvidar que es Dios quien salva. Nuestra obra evangelística es el instrumento que Él usa para sus propósitos. Pero el poder que salva no es el instrumento. El poder está en la mano de aquel que usa el instrumento. ¿Te has puesto a pensar en que por gracia de Dios tú eres un instrumento en las manos del Dios soberano para llevar a cabo la salvación de este Dios soberano? O sea, en el momento en tú encontrarte a alguien en la calle, tus familiares, tus vecinos, ¿qué es lo que más te aterra? ¿El temor de lo que tú vas a escuchar o el temor genuino y verdadero de decir, ¿cómo puede ser posible que este Dios soberano me esté usando a mí? Y lo que pasa muchas veces es que lo que más nos aterra es lo que el otro va a pensar que lo que Dios me ha dado a mí. Y lo que más nos controla es el no ofender, el no decir, que el decir a Dios le va a placer salvar, le va a placer a quien Él quiera salvar. Él le va a placer hacer lo que es la salvación y Él lo va a hacer conforme a su plan, porque eso es lo que Dios quiere. Él nos moviliza entonces a proclamar el evangelio. Ahora te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú anunciaste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que anunciamos el evangelio? Y para ponerme yo de ejemplo, yo no quiero que tú pienses que yo digo, yo lo he hecho todos los domingos porque proclamo el evangelio. No, ¿cuándo fue la última vez, Michael, que tú te sentaste con un no creyente y le dijiste, tú necesitas a Cristo? Porque como creyentes podemos decir, no, yo lo proclamo el evangelio todos los días. ¿Dónde? En mi casa, si son creyentes. Obviamente estamos hablando de los no creyentes. ¿Cuándo tú proclamas el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo anunciaste? ¿Cuándo fue la última vez que viste el peso de la eternidad en el alma de aquel familiar, en el alma de aquel amigo, en el alma de aquel vecino y sentiste el peso de, él no conoce a Cristo? Él no lo conoce, ella no lo conoce. Y eso es una realidad para el creyente como para esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que entonces nos arrodillamos? Porque sabes que la salvación no es de nosotros, es de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste al suelo y decir, Padre, yo le he dicho esto, le he compartido esto, le he dicho, no le he dicho, le he escrito, no le he escrito? Y Padre, nada. Porque cuando entonces nos vemos como incapaces de salvar, vamos a comenzar a depender en quien sí salva. Y la manera en que Dios es glorificado es cuando tú te tiras de rodillas y dices, Padre, a menos de que tú obres, a menos de que tú lo hagas, Dios, yo no es que tú vas a obrar y yo me quedo callado. No, Dios no trabaja así. Dios usa sus instrumentos de gracia, que son creyentes redimidos por Él, para proclamar su evangelio. Por lo tanto, Padre, yo es que no me voy a callar y algún día como que un pajarito le va a hablar. No, ningún pajarito le va a hablar. Dios te ha puesto a ti alrededor de ese familiar, alrededor de ese no creyente a tu vida para que tú le proclames a Cristo. Y yo sé que últimamente vivimos en esa tensión política de que es político, que no es correcto, que no. Pero sabes que el creyente sale de eso. Dice, no, yo no me voy a poner en este cuadrito. La iglesia no ha sido llamada a ser puesta en este cuadrito. La iglesia por Cristo ha sido llamada a proclamar su evangelio, a proclamar al Rey que gobierna todo cualquier cuadrito que le quieran poner a la iglesia. Cristo es Rey. Y a Él proclamamos, a Él nos movilizamos.
Por eso es que estamos deseosos de que Dios salve, porque Él dice, al mundo con Él mismo ha reconciliado o está reconciliando. Ahora, esta frase es un poco complicada cuando decimos, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. ¿Qué querrá decir esto? ¿Querrá decir que entonces Dios ha reconciliado a todo el mundo? Por ende, como algunos han concluido, al final de los tiempos todo el mundo va a ir al mismo lugar. Y la Biblia contesta, no, eso no es cierto. Como algunos han concluido, todos los caminos al final llegan al mismo lugar. No, eso no es bíblico, eso no es cierto. Entonces, ¿qué querrá decir con que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo? ¿Qué querrá decir esta frase? Bueno, una de las mejores o más fáciles, interpretaciones más fáciles para comunicar ha sido el pastor MacArthur. Y parafraseándolo, él dice, el mundo no significa que todo ser humano será salvo. Más bien que Dios está salvando a seres humanos en toda la historia humana. Dios tiene un pueblo para sí de toda época de esta creación. Él va a salvar a aquellos que Él quiera salvar. Por lo tanto, cuando conocemos estas verdades de que es Dios reconciliando al mundo consigo mismo, tenemos la garantía en que cada época de la iglesia Él va a salvar a aquellos que Él quiera salvar. Cada época de la iglesia ha sido llamada con la misma tarea de la reconciliación. Proclamar el evangelio, anunciar el evangelio. Por lo tanto, en vez de Él mismo justamente condenar a toda la humanidad por nuestro pecado, Él tomó nuestra culpa en aquella cruz. Cuando cantábamos ahorita esta canción, realmente yo oro que entendamos estas grandes verdades, que cómo puede ser posible que el justo haya llevado mi maldad y mi pecado. ¿Cómo puede ser esto posible? Este misterio escrito en la historia de Dios por el Dios soberano, que Él mismo se entregó por gente injusta como yo. ¿Cómo puede ser esto posible? Que Él no esperó a que yo le pidiera salvación, Él se entregó en una cruz. ¿Cómo puede ser posible que Él no esperó para decir, bueno Dios, he intentado todo, yo no puedo más, ¿será que tú me puedes ayudar? No, cuando yo le decía, no, no quiero de ti, no quiero rendirme a ti, mi corazón es mío, no es tuyo, Dios dijo, tú eres mío y te voy a salvar. Tú eres mío desde la eternidad y te he creado para salvarte, para que me conozcas. El glorioso mensaje del evangelio va más allá de lo que yo puedo hacer, y lo que yo respondo es obra de gracia para venir a sus pies rendido y rendida, diciéndole, solo tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, porque tú tomaste mi pecado bien en serio. Cuando dice ahí el versículo 19 que no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, no quiere decir que Dios dice que el pecado no importa, que el pecado es algo que Él simplemente negocia contigo. ¿Cuántas veces lo has hecho? 3. Está bien entonces. ¿Has ofendido a alguien con tu pecado? No, realmente yo hago ese pecado solo. Entonces está bien. Dios no tiene este negocio de pecados como mucha gente de la humanidad lo maneja. Yo no soy tan malo como ella o como él. Dios no. El pecado para Dios es bien en serio. Y cuando dice que Él no tomó en cuenta a los hombres sus transgresiones, lo que está diciendo ahí es que Él no nos juzgó como nos tenía que juzgar, pero juzgó a alguien más que no tenía por qué ser juzgado. Y es Cristo. Él no tomó en cuenta nuestras transgresiones en el sentido de que todo el castigo de Dios tuvo que haber caído sobre ti y sobre mí. Y la pregunta del millón es: ¿por qué cayó sobre Él? ¿Por qué la ira santa de Dios cayó sobre Cristo y no sobre mí? Y si eso no te asombra, realmente yo no sé qué más te va a asombrar. A menos de que tú entiendas que tú no vas a estar contado entre aquellos que al final de los tiempos dirán, mejor me es que me caiga las montañas encima que mirar a Dios. Yo no sé qué más te va a poder mover ese corazón y esa mente en despertar y ver el glorioso evangelio que Él y solamente Él sufrió por mis transgresiones, por mis pecados. Por eso, como iglesia local, yo oro que crezcamos en nuestro entendimiento de la salvación. Oro que crezcamos en realmente entender términos teológicos que quizás tú has pasado por alto, como expiación sustitutiva, términos de propiciación, términos que tú dices, bueno, ni tengo ni idea de qué está hablando. Pero son términos que te van a ayudar a entender el milagro de la cruz. Cómo alguien más tomó tu lugar. Cómo la vida perfecta de Cristo
realmente satisfizo toda la santa ira de Dios, por lo tanto tú puedes tener paz con Dios. El Evangelio va más allá de aquella decisión que tomaste y levantaste tus manos hace tanto tiempo. El Evangelio es el anuncio de las buenas noticias de Dios reconciliando al mundo por medio de Cristo. Y si tú eres entre el mundo, entre esta población dentro del mundo del cual Dios ha llamado para sí, entonces esto debe tomar un gran peso en nuestro corazón para entonces decir, no vamos a delegar esta responsabilidad a alguien más. La responsabilidad de la evangelización no es a los americanos. Los americanos que tienen recursos, que ellos vayan, no. La responsabilidad es a los más jóvenes, porque tienen más fuerza. No, la responsabilidad de la comunicación y proclamación del Evangelio le corresponde a todo creyente, no importa su nacionalidad, no importa su edad, no importa tu conocimiento de la palabra de Dios, tú has sido llamado a proclamar el Evangelio de Dios. Y como iglesia quiero decirte que una de mis cosas y mis oraciones es que Dios nos movilice. Yo creo que debería ser normal entre nosotros el no preguntarnos si invitaste a alguien a conocer a Cristo esta semana. Lo normal sería, ¿cómo no lo estamos haciendo? O sea, lo normal sería el realmente hacerlo esto tan práctico entre nosotros, porque es un llamado bíblico, que lo raro sería entre nosotros decir, yo no le he compartido a Cristo a nadie. Que sea tan natural, porque precisamente está bajo la nueva creación y la nueva criatura que tú eres. Un llamado a proclamar del Evangelio de Cristo, porque es una responsabilidad, y escucha, esto es un dulce privilegio. No hay nada, o una de las cosas que más te debe asombrar, es el hecho de tú poder abrir tu boca, explicar el Evangelio, y que el individuo diga, yo necesito un Salvador. Yo me quiero arrepentir de mis pecados. ¿Puedes orar por mí? ¿Guiarme? ¿Discipularme? Claro que sí. Un pecador redimido, proclamándole a un pecador que puede ser redimido. Y todo esto, el que está hablando, debe decir, ¿cómo puede ser posible que aunque Dios pudiera usar las piedras, la creación para salvar, Él haya escogido a redimidos como tú y como yo para proclamar el Evangelio? Qué glorioso Dios tenemos, que usa vasijas redimidas pero aún quebradas como tú y como yo, con luchas, con pruebas, porque nadie aquí es perfecto, con debilidades, porque el mensaje de la salvación no es que tú eres perfecto, es que hay uno perfecto. Entonces quiero decirte algo, si tú estás esperando a ser perfecto para proclamar de Cristo porque hay problema en tu matrimonio, tú no has conocido el Evangelio. Si tú estás esperando a proclamar de Cristo porque entonces tienes que ir a una universidad, tú no has entendido el Evangelio. Si tú estás esperando a que no, yo no me siento como con ganas de compartir de Cristo, tengo como que, tú no has entendido el Evangelio. El Evangelio, cuando tú lo comprendes, se convierte como aquella mujer samaritana que lo vio, se le perdonó y trajo a toda su aldea. Vengan, vengan, vengan. Cuando tú lees los Evangelios, tú encuentras que apenas aquellos son expuestos al Salvador. No dicen, vale, gracias por el perdón, pero es que mira, tengo mucho que trabajar, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas. Espérate, yo organizo mi vida. Y entonces yo puedo ser útil en tu obra. Cristo dice, no has entendido. Yo estoy santificándote. Y el proceso de la santificación es usándote a pesar de ti, Michael. Porque si tratara de perfección, como siempre lo he dicho, cerremos la iglesia y yo soy el primero que salgo. Se trata de la misericordia de Dios, que todos aquí estamos deseosos de crecer y proclamar. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad y nuestra respuesta ante la reconciliación con Dios? La proclamación de la reconciliación. Apenas tú entiendes lo que se te ha dado, la pregunta no debe ser, espérate, no debe ser, ¿cuándo proclamo de Cristo? Salgamos de aquí a proclamar de Cristo, debe ser todo el tiempo. Por lo tanto, hemos sido reconciliados con Dios para proclamar la reconciliación con Dios. Por eso que el versículo 20 comienza con una conjunción, por lo tanto. Es una lógica conclusión. Por lo tanto, dado lo que yo acabo de explicar, los versículos del 18 al 19, el versículo 20 dice, por lo tanto, y pon tu nombre ahí, si tú has entendido que has sido un reconciliado con Dios por la obra de Cristo, por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo para proclamar la reconciliación de Dios en Cristo. Esta semana leía un libro buenísimo del pastor y misionero Joey Shaw, que lo titula Toda autoridad, all authority, y él dice lo siguiente en cuanto a un embajador. ¿Qué es un embajador?
y quizás lo sabemos, pero déjame leerte lo que él dice, que es bien simple y yo creo que es importante. Un embajador es aquel que es enviado por un país a otro como su representante oficial. Y él dice, me gusta la traducción literal al hindi de embajador, mensajero del rey. Eso es lo que somos, mensajeros del rey. Mensajeros del rey, como embajador de Cristo, nos ha autorizado a actuar como sus representantes en este mundo, así como invocar su autoridad para el cumplimiento de su agenda. La pregunta que me hago y te hago es, ¿cómo tú te ves en esta tierra? ¿Cómo te ves? ¿Realmente hemos entendido que somos embajadores de Cristo? ¿Que nuestra casa eterna no está aquí? ¿Que esta tierra es una morada pasajera? Porque realmente creo que a veces hemos hecho de esta tierra terrenal y pasajera nuestra morada eterna y por lo tanto nuestra prioridad. Nos vemos como residentes de este país o residentes de esta tierra y no como Pedro llama en 1 de Pedro, que somos extranjeros y peregrinos. Cuando yo me veo como un residente de esta tierra, yo voy a vivir conforme a los ideales de esta tierra. Yo voy a vivir para el tiempo que Dios me dé acá. 80, 90 y tranquilo, yo me quedo acá. Pero cuando tú te das cuenta que si tienes 60, 80, 90, 20, 15, Dios te ha dado tiempo en la tierra para conocerle a Él y darle a conocer de Él. El creyente tiene que ir más allá. Tiene que ver su vista en Cristo y decir, todo es de Él, Él me ha dado la oportunidad de tener vida en Él, cómo yo luzco como Él, cómo yo uso los recursos que Él me ha dado, cómo yo uso mi vida, mi familia, mi casa, todo para Él, porque es que realmente hoy yo muero y todo se queda aquí. Todo se va a quedar aquí. Pero tú como embajador de Cristo has sido llamado a invocar su autoridad para el cumplimiento de su agenda. Y el problema de nosotros muchas veces es que al no entender la reconciliación con Dios, no vamos tampoco a disfrutar la proclamación de la reconciliación con Dios y con otros. Es decir, entre yo más me veo como dueño de esta tierra, como mis ideales son aquí, yo no voy a poder anunciar que hay una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. No voy a anunciar de este gran evangelio. El problema entonces es que nos creemos el centro de atención. Todo es conforme a mis ideales, conforme a lo que a mí me gusta, conforme a mis prioridades. Hacemos guerra contra los que nos ofenden y nos endurecemos contra las ofensas de otros y rehusamos perdonar. No hay nada que ilustre más el evangelio que entre nosotros nos extendamos perdón. Eso es muy importante, iglesia. Yo estoy hablando en tu casa, estoy hablando en mi casa, estoy hablando aquí en esta iglesia y estoy hablando ya en la comunidad de afuera. Cuando hemos sido llamados a mostrar la reconciliación, no simplemente son palabras que damos, son palabras que hemos vivido. Y una comunidad que ha vivido el evangelio de la reconciliación con Dios y se extiende esta reconciliación mutuamente, entonces va a empezar a entender que el peso de sus palabras han sido un peso porque ellos han vivido esas palabras. El problema entonces al no creer en esta reconciliación con Dios, que debemos ilustrar con los demás, es entonces que nos vamos a endurecer y no vamos entonces a tener el deseo de extender esta reconciliación con otros. Cuando hay falta de perdón entre nosotros, tú no vas a proclamar de Cristo con una conciencia limpia. No lo vas a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Pero cuando hay una identidad de que yo he sido reconciliado verticalmente con Dios, por lo tanto, mi reconciliación con otros, proclamándoles de Cristo, también significa cómo yo me reconcilio con los que estoy acá en casa, cómo hago esta labor de reconciliación, la cual Dios me ha llamado también. Entonces, parte de crecer en este entendimiento es ir más allá de lo que se nos ha enseñado, porque nuestra identidad nuevamente está en que hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, por lo tanto, la iglesia de Cristo es la única institución dada por Dios
con una cosmovisión en que tiene autoridad para decir y anunciar la reconciliación con Dios y vivir aquella reconciliación con los demás. Por lo tanto, somos una embajada de Cristo. Ahora, ¿por qué hago la conexión de proclamar e iglesia? Porque nuevamente hemos dicho que nosotros no vamos a poder proclamar afuera lo que no vivimos aquí adentro. Podremos pensar que lo estamos haciendo, hasta posiblemente ver fruto, pero no realmente un fruto que glorifica al Señor. Cuando empezamos a vivir como iglesia local, amar esto, entender esto, reconciliarnos entre nosotros, entonces va a lucir mucho más real y verdadero afuera. Ahora, esta semana nuevamente leí otro libro que lo recomiendo, no sé si está en español, pero Las marcas del mensajero o Marks of the Messenger. El pastor y misionero Max Stiles dice lo siguiente: si quieres ser un evangelista saludable, yo creo que todo creyente dice así, yo quiero ser un evangelista saludable, debes demostrar un amor saludable por la iglesia. Aquí es donde yo conecto las misiones y el evangelismo con la iglesia local. Tú no las separas. Y dice él, nadie se sorprende cuando el evangelismo está vinculado con amar a los demás. ¿Qué es evangelismo? Amar a los demás. Nadie se sorprende con eso. Todos dicen, sí, eso es lo que es. Pero escucha lo que él dice más adelante. Pero lo que sorprende a muchos es el fuerte vínculo que Jesús establece entre el evangelismo y el amor por la iglesia. ¿Y sabes por qué es esto? Es porque la iglesia no existe como una forma de satisfacernos. Demuestra la verdad de Cristo a un mundo que mira. Una de las críticas a los creyentes es, ¿para qué yo quiero ser un creyente? Pero miren ustedes. Desafortunadamente, el no creyente no desea a Cristo por lo que ve en nosotros. Y por eso damos responsabilidad a Dios y daremos cuentas a Dios. Que la gran mayoría de los no creyentes van a no querer ser salvos y justificar su pecado por decir, espérate, si tú quieres que yo me haga un cristiano, pero mira cómo tú te comportas, pero mira tu familia, pero mira esa falta de perdón, pero mira todo eso. No, yo no quiero eso. Se supone entonces que la iglesia es la que ilustra cómo el evangelio se vive entre nosotros. Es la iglesia entonces que se entrega esta gracia. Es la iglesia entonces que con un peso de testimonio entre nosotros hace lo que fue llamada a hacer. Y es que el apóstol Pablo dice que Dios ruega. Imagínate esa palabra. Dios ruega, parakaleo, quiere decir que Él exhorta, que Él de alguna manera amonesta a otros por medio de nosotros. Es Dios quien ruega, quien dice, vengan a Cristo por medio de su iglesia, vean a Cristo por medio de su iglesia, vean el amor que hay en Cristo por medio del amor que hay entre nosotros, vean el perdón de Cristo por medio del perdón que hay entre nosotros, vean la gracia de Cristo por medio de la gracia que hay entre nosotros. Por lo tanto, una iglesia que cultiva una cultura de perdón, de genuino amor, que toma en serio la reconciliación entre nosotros, va a ser una iglesia que entonces va a tomar en serio la reconciliación con el que no conoce de Cristo. Va a tomar en serio el decir, yo te entiendo que no quieres perdonar. Yo soy así. Pero por gracia de Dios hay un perdón que Él me ha dado que yo tengo que extender. Yo sé que te cuesta tomar la iniciativa, pero ¿sabes qué? Tómala, porque Cristo tomó la iniciativa. Yo sé que te cuesta no tener amargura y rencor contra él o ella, pero Cristo te entregó y te hizo libre de eso. Cuando la iglesia comienza a vivir esto, oh familia, yo sé que grandes cosas Dios hará. No porque es una iglesia perfecta, porque realmente ha entendido que entonces somos y tenemos el mensaje como iglesia local que moviliza a otros a entender y proclamar que solo en Cristo se encuentra el valor, la identidad, el propósito, el perdón y el genuino deseo de llegar a ser más como Cristo. Entonces, el único medio para nosotros tener la confianza de vivir de esta manera es Cristo. Él dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicias de Dios en Él. La fuente de seguridad de tu justicia o tu salvación, como la fuente de seguridad para proclamar de Cristo, es Cristo. Esa es una verdad que ya pasó. El perfecto se fue a una cruz. El perfecto tomó toda la santa ira de Dios sobre sus pecados, sobre sus hombros. El perfecto se hizo pecado. El perfecto tomó mi lugar, como lo vamos a ilustrar en esta tarde ya.
hoy ilustramos este mensaje de lo que proclamamos y es la expiación sustitutiva. Él tomó mi lugar. Él tomó, Él cedió, su sangre fue derramada, su cuerpo fue crucificado por mis propios pecados. Por lo tanto, la iglesia ilustra el Evangelio. Para concluir, fíjate lo que dice Mark Dever. La proclamación cristiana puede hacer que el Evangelio sea audible. Proclamamos el Evangelio, es audible. La gente escucha el Evangelio. Eso es importante. Pero los cristianos que viven juntos en las congregaciones locales hacen que el Evangelio sea visible. Hay una diferencia entre escuchar y ver. La iglesia es el Evangelio hecho visible. Por eso es que digo que como iglesia local es tan importante no simplemente cómo proclamamos, pero cómo vivimos lo que queremos proclamar. Y parte de este mensaje para nosotros es que juntos tomemos en serio nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de la congregación, para entonces movilizarnos a aquella ciudad, aquella comunidad localmente, para que Dios nos haga aquellos proclamadores de la reconciliación de Dios. Por lo tanto, parte de poder movilizarte para allá es reconocer si hay áreas en tu vida que no están bien con Dios. Si hay amistades, si hay familiares, si hay algo que tú no estás bien con, no permitas que la brecha del sol sobre sus hombros se extienda y se extienda y se extienda y se extienda para entonces no disfrutar lo que ya disfrutan como creyentes y es la reconciliación con Dios. No permitamos entre nosotros aquí la brecha del tiempo que nos ciega, sea en tu matrimonio, con tus familiares, con tus amistades. No permitamos que la brecha del tiempo por la enemistad crezca y crezca y entonces la prueba de la reconciliación ya no sea tan dulce. Porque entonces de esa manera podemos proclamar de afuera que sí hay reconciliación posible. Entonces si tú no has creído en Cristo, yo quiero animarte, rogarte, que más allá de ser un ejercicio intelectual, es una decisión que Dios por gracia te está dando de quitar todo orgullo y venir ante Él humildemente y decir, yo no lo conozco todo ni lo sé todo, pero hay una cosa que sé y es que yo he entendido que he ofendido al Dios Santo y necesito de su perdón y necesito de Él, me arrepiento de mis pecados y necesito a Cristo. Si ese eres tú hoy, yo quiero invitarte a que tú hables con nosotros, hables conmigo al final, guiarte, si hay preguntas las vamos a contestar, porque lo que estamos a punto de celebrar como iglesia local es para ti, para el creyente y para el no creyente, algo que hemos tratado de proclamar. Que lo que estamos a punto de hacer, los que hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en Cristo y hemos sido bautizados por la inmersión, es decir, esto es una imagen de lo que Cristo ya hizo en aquella cruz. Por lo tanto, si tú quieres hablar al final de cómo yo conozco de Cristo, quiero hablar contigo. Y para el creyente, medita mientras que estamos a punto de celebrar la Santa Cena en aquella verdad que tú puedes participar de esta mesa como imagen de lo que participarás en el resto de la eternidad, solo y solamente por gracia y fe en Cristo. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, es nuestra oración que mientras que recordamos este gran mensaje de la reconciliación con Dios, yo ruego, Padre, que confiando en ti, confiando en tu fidelidad, confiando en tu señorío, confiando en tu soberanía, confiando en que a nadie darás tu gloria, muestra tu gloria. Salvando a aquellos que no han profesado a Cristo, como también Dios mostrándonos a aquellos que hemos confesado a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, áreas que no lucen como Cristo. Ayúdanos, Dios. Queremos lucir más como tú, porque en esto hay gloria para ti y hay gozo y bien para nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.